Hoy vamos a ver entonces la otra parte de la presentación de la semana pasada y que tiene que ver con la base de datos, ¿ya? La base de datos que se almacena en conjunto con la geometría de los datos vectoriales, ¿ya? Ok, así que de eso va lo de hoy. Bien. Ok, a modo de introducción, entonces, ¿qué podemos decir de este tema que vamos a tratar hoy día? ¿Ya? Bueno, antes de eso, ¿alguien ha trabajado ya con bases de datos antes de lo que podamos revisar en este curso? ¿Han tenido experiencias previas con el trabajo, con trabajos que utilicen bases de datos? No, profe. Nadie. Nadie ha trabajado, por ejemplo, a ver, con un programa que es muy popular y que tiene un formato de base de datos que se llama Access, ¿ya? No que yo recuerde. Ya. Bueno, entonces Access es un programa de Microsoft ya, de la misma rama de Office, ¿vale? Que justamente está enfocado al manejo de base de datos, ¿ya? Y generalmente se utiliza para gestionar estas bases de datos y ahí es uno de los casos más comunes del contacto de base de datos con las personas. Pero bueno, entonces vamos a explicar un poco más desde abajo este concepto, ¿ya? Hoy vamos a revisar el concepto entonces de las bases de datos. ¿Qué son? Bueno, son un elemento fundamental en el entorno informático de hoy en día, ¿ya? Y cada vez tienen una mayor aplicación en los campos. Y todos escuchamos cuando hablamos de hoy, es que está en la base de datos, ¿no? La base de datos aquí, o la base de datos allá, o la base de datos de los clientes, o la base de datos de los predios, ¿ya? O la base de datos de las tiendas, ¿ok? O la base de datos del gobierno, ¿vale? Pues entonces lo que estamos escuchando, ¿ya? Que es generalmente, eh, pues una forma, ¿ya? Un modelo que existe para gestionar los datos, ¿ya? Y este modelo de gestión de los datos se ha traspasado hoy en día ya a todos los campos. Antiguamente era muy común que se encontrara la implementación ya y el uso de las bases de datos solamente en el ámbito informático, la gente que trabajaba en informática, pero hoy en día, pues esa aplicación de este modelo ya de gestión de datos es transversal, se puede ver en todos los campos. Sin ir más lejos, en nuestro ámbito particular, en el de los SIG, ¿ya? Se utilizan mucho las bases de datos hoy en día. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque cada día los datos espaciales son más voluminosos, ¿ya? Dado que estamos generando día a día información. Ahora, todos sabemos que la mayoría de las personas cuenta con un teléfono y ese teléfono tiene un chip generalmente de GPS con el cual podemos generar información o datos espaciales ya sin poner mucho esfuerzo, ¿vale? Lo otro que también pasa es que los sensores ya que antes se utilizaban, por ejemplo, para generar imágenes de la superficie de la Tierra, como los satélites, ya pues son más modernos y al ser más modernos, ¿cierto? Los datos que generan son de mayor resolución y ahí eso los hace ser más voluminosos, ¿vale? Entonces, al, al tener datos que son más voluminosos, pues necesitamos entonces de una forma de gestionarlos que sea eficiente.
Y ahí es donde entra entonces el concepto de las bases de datos, ¿cierto? ¿Ya? Y que tienen una serie de características que las hace deseables para su utilización en la gestión de los datos, ¿ya? Una de las características más importantes es que permiten, por ejemplo, el uso múltiple de los datos, ¿ya? ¿Ya? Otra cosa que también permiten es que el uso eficiente ya de esos datos y permiten acceder a ellos para hacer análisis con mayor rapidez, ¿ya? Es más fácil trabajar con datos en una base de datos que en un sistema desorganizado de archivos, ¿ya? Porque las bases de datos generan indexación y a partir de esta indexación es más rápido encontrar, consultar y rescatar los datos, ¿ya? Entonces, por todas esas razones que hemos hablado hoy en día, es que este modelo o esta forma de gestionar los datos la encontramos hoy presente en casi todas las disciplinas, como les dije, médicas, ambientales, económicas, sociales, etcétera, ¿vale? Eso es lo que podemos hablar entonces de lo que es una base de datos en términos bien generales y más específicamente, pues vamos a decir entonces que este modelo ya o esta base de datos es un conjunto de datos estructurados ya y que se almacena de manera sistemática. ¿Y con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de facilitar posteriormente su utilización por alguna aplicación en especial o o con alguna necesidad en particular de los usuarios, ¿ya? Entonces, una base de datos puede constituirse con cualquier tipo de datos, ¿ya? Incluyendo los datos de tipo puramente espacial, que son las geometrías que vimos en la clase pasada, tales como las geometrías que utilizamos en las capas vectoriales en un SIG, ¿ya? Pero también una base de datos puede ser conformada por datos numéricos y alfanuméricos, ¿ya? Que son aquellos tipos de datos que constituyen el componente temático de la información geoespacial, ¿ya? Entonces tenemos que este conjunto de datos estructurados, ¿ya? Que es la base de datos, puede ser conformado por la geometría de los datos, pero también puede ser conformado por datos numéricos y alfanuméricos que son pues el componente temático, ¿ya? Hay unos elementos claves en las bases de datos que se llaman la estructuración y sistematicidad, y estos elementos claves o estas características claves pues le permiten a este modelo, ¿ya? Tener justamente una posición superior a la hora de gestionar los datos con respecto a otras aproximaciones tradicionales que, que habían ya y que nosotros ya hemos experimentado. Por ejemplo, seguramente ustedes ya tienen una carpeta o varias carpetas con los archivos vectoriales que han estado trabajando en sus ayudantías, ¿cierto? ¿Ya? Entonces lo que tienen ustedes ahí es una carpeta con datos, ¿vale? Pero no es una base de datos en estricto rigor, ¿vale? Entonces, si esa carpeta con datos ustedes la quisieran gestionar, perdón, a un nivel superior, es decir, darle acceso a varios usuarios, controlar quiénes acceden a esos datos, resguardar la integridad y resguardar la seguridad, generar accesos eficientes a esos datos, ¿ya? Pues con el modelo de una carpeta con archivos adentro no les serviría. Entonces ahí tienen que pensar ya en otra forma de gestionar los datos y eso son las bases de datos, ¿ya? Entonces, en el caso de los SIG, estas bases de datos van a involucrar siempre a los datos espaciales como también a los datos temáticos, ¿vale? Bien, ya conversamos un poco de esto que está ahí en el título de la diapositiva. Bueno, ¿por qué es necesario usar este modelo, ¿cierto? ¿Por qué no seguimos utilizando los datos
así tal cual los tenemos, ¿verdad? En carpetas o como archivos comprimidos o en subcarpetas, ¿vale? O en un árbol de directorio. ¿Para qué complicarnos el mundo con un nuevo modelo de gestión de datos? Bueno, porque tiene ventajas, ¿ya? Y las ventajas son de este modelo con respecto a las otras formas tradicionales de gestionar los datos, es que al tener los datos en una base de datos hay mayor independencia, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos tener nuestros datos en una base de datos y cualquier programa que pueda leer ese formato puede acceder a esos datos, ¿ya? Independiente de las aplicaciones que tengan, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestros datos almacenados en una base de datos, ¿ya? Pues esa base de datos puede ser accedida por Excel, por Access, ¿ya? Por otro programa ya que trabaje con base de datos o con programas más cercanos a lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, ArcGIS, que es otro software SIG, o QGIS, ¿vale? Entonces, al ocurrir eso, pues nosotros ya no nos preocupamos de los programas que van a acceder a la base de datos, sino que simplemente nosotros tenemos esa base de datos y los programas acceden a ella. No nos tenemos que preocupar, por ejemplo, por el formato o por la organización interna. De eso se encargan los programas y eso les da mayor independencia, ¿ya? Otra de las características o otra de las ventajas que tienen es que permite una mayor disponibilidad, ¿cierto? Y eso bueno, eso se deriva un poco de lo anterior, ya como se podría acceder desde distintas aplicaciones y desde distintos medios, es decir, desde computadoras, desde teléfonos, desde tablets, ya. Eh, Eso las hace más disponibles y accesibles para un mayor número de usuarios, ¿ya? Al tener nuestros datos almacenados en un modelo de base de datos, pues tenemos mayor seguridad, ¿ya? Entonces, aquí es un tema sensible para nosotros que trabajamos con archivos vectoriales y con archivos raster. Cuando nuestros datos están almacenados todos en un modelo de base de datos, es más fácil replicar una base de datos, por ejemplo, copiarla y distribuirla, que hacerlo con un conjunto de datos almacenados de una forma no estructurada. Y ahí cuando hablo de eso, hablo un poco de lo que estábamos conversando, o sea, de mis datos shape están en una carpeta, ¿vale? Y ahí están los datos que he ido generando, pero si nos metemos nosotros a esa carpeta, vamos a ver que no tiene ninguna estructura, están simplemente los datos volcados dentro de esa carpeta, ¿ya? No hay una mayor organización a menos que yo me dé el trabajo, por ejemplo, de separar, estas son capas de puntos, estas son capas de polígonos, estas son capas de líneas, ¿cierto? Estas son capas de tal o cual escala o estas son capas de tal o cual localidad, ¿ya? Y eso se ve reflejado, ¿cierto? Cuando vemos una carpeta llena de archivos shape, ¿ya? Entonces, si yo quiero compartir esos datos, y seguramente a ustedes ya les ha pasado, muchos simplemente comparten un archivo shape que tiene formato CHP, pero se olvidan de los otros archivos que también forman parte de ese archivo shape, ¿vale? Entonces ahí empiezan los problemas. Sin embargo, cuando tenemos nuestros datos gestionados en una base de datos, pues todos los datos están dentro de un mismo archivo, ¿ya? Y después ya con compartir ese archivo de base de datos, pues ya me aseguro que estoy transfiriendo todos los datos al colega o a la persona que quiere accederlo, ¿ya? Eso implica mayor seguridad de replicación de los datos, ¿ya? También estas bases de datos tienen la capacidad de manejar mejor la redundancia, ¿ya? Es decir, evitan tener datos replicados, ¿ya? Un dato solamente se almacena en una instancia dentro de la base de datos y no se sigue replicando muchas veces como podría ocurrir, por ejemplo, en la forma de las carpetas que yo le estoy comentando. Ya, alguien levantó la mano.
Profe, Ujú. yo, em, bueno, buenos días. Quería preguntarle si uno ocupara esta nueva base de datos JPKG, ¿Ya? ¿lo podría abrir una persona que solamente utiliza datos KMZ? ¿Cómo, perdón? Que si yo le mando una base de datos a alguien, ¿Ya? de esta nueva forma que usted comenta que es KPKG, o sea, JPKG, o sea, GPKG, Ya, ya, ya yo que ya entiendo, ya, ya, ya. sirve para alguien que ocupa solo KMZ. Para alguien que ocupa solo KMZ. Sí. Ya. Bueno, para alguien que ocupa KMZ, es probable que no pueda abrir el JPKG o el GeoPackage, que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ya? Pero, ¿por qué? A ver, ¿por qué dice usted que probablemente esa persona que utiliza KMZ utiliza qué? ¿Google o utiliza otro programa? ¿En qué está pensando? No, la verdad es que no sé. Lo que pasa es que me pidieron que yo estoy guardando unos datos en QGIS, ¿Ya? unos puntos, y me lo están pidiendo que los mande en KMZ. Entonces, por eso es la pregunta. Ya. Lo que pasa es que KMZ bueno, es un formato de archivo, ¿ya? De Google, que se ha hecho bastante popular porque permite justamente distribuir datos espaciales, ¿ya? Pero no estoy seguro si KMZ o KML, porque KMZ es un comprimido de KML, ¿ya? No estoy seguro si ese formato acepta solamente datos vectoriales o también acepta datos raster, ¿ya? ¿Vale? Entonces, al verlo desde ese punto de vista, KMZ es un formato, ¿vale? Es una forma estructurada de almacenar un tipo de datos. En cambio, JPKG o GeoPackage, ¿cierto? Es un modelo de almacenar los datos, ¿ya? Entonces es una instancia un poquito superior y es más complejo, ¿ya? Pero al ser más complejo también lo hace ser más poderoso. Si usted almacena sus datos en KML o en KMZ, probablemente las personas lo van a poder abrir en Google Earth, por ejemplo, ¿ya? O lo van a poder abrir en otra aplicación. Si usted almacena sus datos en GeoPackage, en cualquier programa de sistema de información lo va a abrir, ¿vale? Pero además de almacenar datos vectoriales, va a tener la capacidad de almacenar datos raster, va a tener la capacidad de almacenar datos 3D, va a tener la capacidad de almacenar datos tabulares, texto, etcétera, ¿vale? O sea, en el fondo, ¿qué le quiero decir? KML o KMZ es un formato para datos vectoriales y ahí se queda. Y esto otro, pues es una instancia un poquito más superior ya, ¿vale? Permite almacenar datos de otros formatos, ¿ya? Y permite organizarlos internamente de manera de que sea eficiente, bueno, lo que estamos hablando, la consulta, la disponibilidad, etcétera, ¿ya? Es de orden superior un poco la comparación. Pero sí, si usted almacena sus datos en formato GeoPackage, alguien que lea Google es probablemente lo va a abrir. Si utiliza QGIS o si utiliza ArcGIS, sí. Si utiliza Google Earth, no sabría decirle. Probablemente sí, ¿ya? Quizás tendríamos que averiguarlo. Pero tengo mis dudas, ¿vale? Porque se requiere un poquito más que Google Earth para abrirlo, ¿vale? Pero lo podemos probar, ¿ok? Pero no sé si le contesté la duda respecto a lo que es KML y lo que es GeoPackage. Sí, profe, Ya, muchas gracias. ya. Entonces otra de las ventajas que tiene es que presenta mayor eficiencia en la captura y en la codificación, por lo que estábamos hablando, cómo organiza los datos internamente, ¿ya? Esto nos va a permitir que los datos presenten mayor coherencia y calidad, pues, o sea, lo que hablamos en la clase pasada, que la topología les permite dar mayor calidad y coherencia a los datos. Bueno, estas bases de datos también permiten almacenar datos con esas características topológicas, ¿ya? Y permiten accesos de forma más eficiente, ¿ya? Es más sencillo extraer los datos de acá.
piensen un poco en lo que yo les digo, ¿ya? Si ustedes tienen, no sé, imagínense el trabajo de su empresa o el trabajo de su tesis, ¿ya? En una carpeta y le quieren dar acceso a más personas, ya para que trabajen desde su carpeta y ustedes quieren controlar el acceso y eso pues no lo van a poder hacer si lo tienen solamente en una estructura de carpeta, ¿ya? Esto les permitiría justamente eh, gestionar esos datos de manera más adecuada. Entonces los usuarios o nosotros solamente nos preocupamos por usar los datos, ¿ya? No nos preocupamos de cómo se controla la gestión y el acceso y etcétera. De eso se preocupa justamente el modelo de base de datos, ¿ya? Y también presentan facilidad para reutilizar los datos, ¿ya? Y esto tiene que ver justamente con lo que hablábamos, ¿ya? Hoy día las empresas o las grandes organizaciones tienen bases de datos, ¿ya? Y las tienen centralizadas. Muchos clientes acceden, las consultan, extraen datos de ahí, pero solamente es una, ¿vale? Hay respaldos de esa base de datos, claro, pero el acceso a esos datos está centralizado y eso mejora la gestión, ¿ya? Entonces tiene varias ventajas respecto a- a al modelo de datos, no sé, más sencillo que podemos tener cada uno en una carpeta con archivos, ¿ya? Bien. Entonces ya hemos hablado bastante de lo que son las bases de datos como concepto genérico. Ahora vamos a hablar un poquito más acerca de cuáles son los modelos de base de datos y nos vamos a centrar en aquel modelo de base de datos que es propio para los sistemas de información geográfica, ya que es el modelo de base de datos relacional, ¿ya? Entonces, estructuralmente existen varios tipos de modelos de base de datos, ¿ya? Y como les he comentado hasta el momento, es una forma de almacenar estos datos, ¿ya? Es decir, cómo se estructuran y cómo se relacionan entre ellos, ¿ya? Y las distintas operaciones que se realizan dentro de la base de datos, como por ejemplo la eliminación de los datos, la lectura y la sustitución de los datos, vienen condicionados un poco por la estructura que tienen estos datos, ¿ya? Y existen, como existen estructuras, perdón, también existen diferencias entre los modelos principales, ¿ya? Cada uno tiene sus ventajas y cada uno tiene sus inconvenientes. Vamos a revisarlo rápidamente para centrarnos más en el modelo 3, que es el modelo relacional, ¿ya? Entonces están las bases de datos jerárquicas que están acá abajo, ¿ya? Y acá los datos pues se recogen y se organizan en unos elementos, ¿ya? Llamados nodos interconectados, ¿ya? Entonces, si ustedes ven acá en la gráfica, lo que pasa con esta estructura es que cada nodo ya debe tener un único nodo padre, ¿ya? Que es el elemento que está en el nivel superior, y cada nodo puede tener varios nodos hijos, ¿ya? ¿Vale? Lo que se forma aquí con esto es una suerte de estructura que se llama árbol interno, en el cual todos los nodos dependen últimamente de un nodo padre, ¿ya? Un nodo raíz. Aunque este modelo es potente, eh, presenta ciertas deficiencias, ¿ya? Y una de las deficiencias es que es poco independiente, ya no tiene mucha independencia para acceder a estos registros, ya que para acceder, por ejemplo, a uno de estos registros hay que pasar primero por todos los nodos padres de él, ¿ya? Y eso le quita velocidad y le quita flexibilidad, ¿ya? Otra de las desventajas que posee este modelo de base de datos jerárquico también es que si un dato ya tiene más de una relación con un nodo, pues tiene que almacenarse dos veces, ¿ya? Como dijimos que un nodo solamente puede tener un nodo padre, ¿ya? Pues si yo quiero que este nodo de acá esté vinculado con otro, pues voy a tener que almacenar otra instancia de ese elemento, y ahí se van generando entonces copias de esos registros, ¿ya? Y esas copias van generando redundancia, ¿vale? Ok, entonces ese es el modelo
jerárquico. Ya cuando ustedes escuchan de las bases de datos jerárquicas, bueno, esa es la forma en la cual se organizan, perdón, esos datos, ¿ya? Después está este otro modelo que se llama modelo de base de datos en red y que surge para solucionar los problemas del modelo jerárquico, ¿ya? Entonces, este modelo permite un poquito más de flexibilidad, ¿ya? A partir de una estructura que se llama de ciclos, ¿ya? Es decir, no puede que, permite mayor capacidad, ¿vale? Para gestionar la redundancia de los datos, cosa que este modelo no lo permite, ¿ya? Sin embargo, presenta otros problemas, ya dado que este permite salvar algunos problemas del modelo jerárquico, se hace más complejo. Si ustedes ven en la estructura, se hace más complejo acceder a los datos, por lo cual se hace más difícil justamente la administración de los datos. Ya en este modelo, ya como dijimos, un nodo solamente puede tener un nodo padre, y acá, por ejemplo, ¿cierto? Vemos que este nodo, ¿vale? Puede tener, ¿cierto? Y este también puede tener el mismo nodo padre. Entonces, eso les da una capacidad más flexible, pero complejiza un poco la estructura de estos datos, ¿vale? Entonces, esa sería la otra forma de organizar los datos en un modelo que se llama de red. Y este es el modelo relacional, que es el que yo les mencionaba, que en el fondo es en el modelo en el cual nosotros debemos centrarnos, ¿ya? Y que es el modelo de datos más utilizado en la realidad, ¿ya? Soluciona algunos de los problemas con las bases de datos jerárquicas y en red, y se basa en tablas, ¿vale? Vamos a ver cuando trabajemos con nuestros archivos temáticos en QGIS. Los datos entonces se organizan en un esquema basado en tablas y resulta fácil entenderlo y utilizarlo, ¿ya? Tanto para la consulta como para el análisis, ¿ya? Las tablas contienen un número de elementos que se llaman registros, ¿ya? ¿Ok? Y que equivalen a las filas, y contienen una serie de atributos que se llaman campos, ¿ya? Lo que permite darle una estructura eficiente para acceder. Podemos relacionar distintas tablas, ¿ya? A partir de unos elementos que se llaman claves, que permiten relacionar estos elementos de esta tabla, por ejemplo, con esta otra tabla que está acá, ¿ya? En este caso, entonces, en el ejemplo, lo que se ve ahí, ¿cierto? Es que estamos relacionando esta tabla con esta tabla a partir de un campo que se llama ruta. El campo está aquí y el campo está aquí, y eso permite justamente relacionar estas dos tablas, y luego también permitiría, por ejemplo, relacionarlo con esta otra tabla que está acá, ¿vale? Se van generando entonces relaciones más complejas a partir de este modelo de tablas. Y el otro modelo que está acá es un modelo que se llama orientado a objetos y que, bueno, solamente lo vamos a mencionar. No vamos a hablar mucho de esto, pero esto es un modelo de datos que viene de la programación, de las ciencias de la computación, y en el cual pues los datos se organizan justamente en estos objetos que tienen propiedades y ahí que tienen instancias, que eso es una forma mucho más compleja de organizar los datos, pero es la tendencia que hay hoy en día. Ya se postula que la mayoría de los datos que están almacenados en formato relacional, perdón, en un modelo relacional, tarde o temprano van a pasar a este modelo de datos orientado a objetos, porque hoy en día la mayor cantidad de programas que se está generando pues trabaja con este paradigma de organización de la información. Pero nosotros vamos a centrarnos en este modelo, y es el modelo relacional que se utiliza en los SIG, es el más popular y que permite organizar y relacionar los datos en forma de tabla, ¿vale? Bien, entonces vamos a continuar con eso, hablando ya más en detalle de este
modelo de base de datos relacional, que son la estructura que nosotros encontramos en los SIG, ¿ya? Y que consiste básicamente en relaciones tabulares, ya lo vimos en la diapositiva pasada, ¿ya? Estas relaciones tabulares también se pueden llamar tablas, ¿vale? ¿Ok? Y estas tablas pues constituyen entonces la idea central del modelo, ¿ya? Entonces la característica principal de este modelo, que se ha convertido en el más popular, es que es muy simple de utilizar, ¿ya? Y esta simpleza pues le da bastante potencia, ¿ya? Entonces, cuando nosotros veamos una base de datos relacional en el ámbito de los SIG, pues vamos a ver que contiene distintos elementos, ¿ya? Podemos llamarle tabla, como también podemos llamarle relación, ¿ya? A esta tabla. Esta tabla va a estar conformada entonces por distintos elementos, ¿ya? Que van a ser las filas, ¿ya? Y otros elementos que se van a llamar columnas, ¿ya? Entonces las filas también se pueden llamar tuplas y las columnas también se pueden llamar atributos. Entonces, cuando hablemos de atributos, pues habrá que pensar en las columnas, y cuando hablemos de registro o de fila, pues habrá que pensar entonces en la organización eh, de cada uno de los elementos en esta tabla, ya de forma horizontal, ¿ya? Ok, ¿qué más les puedo contar de acá? Bueno, como les dije, cada uno de los elementos que están registrados en mi base de datos geográfica, ¿cierto? Tiene acá una instancia o un elemento, ¿vale? Que está registrado en una fila, ¿ya? Y en esta base de datos nosotros podemos relacionarla con otras tablas, ya que queramos anexar a esta tabla a través de unos elementos que se llaman claves, ¿ya? Y que lo vamos a ver a continuación. Otra cosa que es importante considerar de estas bases de datos relacionales es que permite almacenar en los atributos distintos tipos de datos, ya que hemos revisado en las clases pasadas, ya revisamos en las clases pasadas que los datos pueden ser de distinta naturaleza, ¿cierto? Tenemos datos en escalas ordinales, nominales, de intervalo o de razón, y cada uno de esos datos pueden ir almacenados acá en las columnas, en los atributos, ¿vale? Bien, continuando entonces con este tema de las bases de ¿Profe? datos, ¿sí? ¿Qué significa tupla? ¿Por qué tupla? Tupla es una fila, ¿ya? Es un elemento, ¿ya? Que consta de una serie de atributos, ¿ya? En el caso de los SIG, ¿vale? Podríamos hacer la analogía de que la tupla es un camino, ¿ya? Esto que está aquí, este elemento que estoy marcando con el mouse, es un camino, ¿ya? El atributo A puede ser, por ejemplo, la longitud del camino. El atributo A2 puede ser el ancho del camino. El atributo A3 puede ser, por ejemplo, el rol del camino, ¿vale? Entonces, esta instancia que está aquí, es decir, toda una fila con sus atributos, se llama tupla. Ahora, si usted me pregunta cuál es la razón por qué le llaman tupla, yo sé que viene del lenguaje informático, pero no se lo podría explicar ahora, ¿vale? Pero es una forma de mencionar una fila compuesta por varios atributos, ¿ya? Ya, acá, profe. Ahí me quedó claro. ¿Ya? Gracias. Ok, entonces en nuestra base de datos relacionales también, bueno, vamos a decir que esta base de datos, ¿cierto? Está compuesta normalmente por una tabla o más de una tabla, ¿ya? ¿Vale? Y esto va a permitir que pueden ser muchos tipos de datos
a los cuales nosotros podemos acceder y podemos almacenar. Y esto nos permite, pues, dividir esos datos en distintas tablas, ¿ya? Y una forma de hacer esto, ¿vale? Es a través de la conexión de varias tablas utilizando unos atributos que se llaman las claves, ¿ok? ¿Ya? Los atributos que se llaman claves, ¿ya? Me permiten conectar esta tabla con otra tabla, ¿ya? Que posee otros datos que son útiles para anexarlas a ella, ¿vale? Eso lo vamos a ver también más a futuro, pero aquí indicar un poco lo que estábamos viendo en la diapositiva pasada, pero ya acá más ilustrado, que las filas, esto que estoy indicando acá, o las tuplas, ¿ya? Se pueden llamar filas o tuplas o también registros, ¿ya? Contienen lo que se llaman las observaciones, ¿ya? Y todo esto que está acá también se conoce como una entidad o un elemento, ¿vale? Son todos sinónimos. Cuando ustedes lean se van a empezar a dar cuenta de registro, tupla, fila, elemento, identidad. Perdón, entidad es todo lo que está pasando aquí, ¿ya? Es una parcela en particular con un identificador, con una dirección, con un bloque y con un valor, ¿ya? Y la organización en el sentido vertical de los datos, pues se llaman atributos, campos o variables, ¿ya? Y estos atributos, campos o variables pueden ser de distinta naturaleza, ¿ya? ¿Ya? Pueden ser, por ejemplo, de naturaleza de tipo entero. Estos datos de acá son de tipo entero, ¿cierto? O pueden ser datos de tipo alfanumérico que combinan números con letras, ¿vale? O pueden ser datos, por ejemplo, de tipo real, ¿ya? Que contienen decimales, ¿vale? Entonces, así está organizada una tabla. Y si yo quiero relacionar esta tabla con otra tabla, pues lo hago a través de un campo clave, que es un campo generalmente que permite, ¿cierto?, un identificador único de los elementos, pero que además está repetido en otra tabla con la cual yo quiero relacionarlo, ¿ya? Entonces, en este ejemplo que estamos viendo acá en pantalla, vemos entonces que hay una base de datos que tiene 1, 2, 3, 4 registros, ¿ya? Y tiene 1, 2, 3, 4, 5 campos o 5 atributos, ¿ya? Entonces, para que un elemento o para que un campo sea considerado un campo clave, un campo atributo, debe ser un campo único que no se debe repetir en la base de datos. Entonces, en el ejemplo que está acá, dice que el campo nombre es probable ya que no sea considerado como un campo clave, dado que hay personas que pueden tener el mismo nombre, ¿ya? Entonces, este campo no nos serviría como un campo clave o como un atributo clave. El campo que nos serviría como campo clave, ¿cierto? Sería, por ejemplo, el número de root de una persona, ¿ya? Que es único y que es invariable, ¿ya? Y al tener un campo clave, ¿ya?, nos permite entonces unir o relacionar nuestra tabla con otra tabla, ¿vale? Entonces, en el ejemplo que estamos viendo aquí en pantalla, ¿vale? Estamos haciendo entonces uso de estas claves primarias, pero también hay otra que se llama clave secundaria y que es la manera de relacionar también las tablas, ¿ya? Esta clave secundaria puede o no ser la misma que la clave primaria. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, nos sirve justamente para enlazar las tablas. Pensemos, por ejemplo, que el objetivo es producir un mapa con los valores por distrito y por vecindario. Y esta es nuestra tabla de atributos. Si nosotros quisiéramos hacer un mapa con valores por distrito y vecindario, si revisamos los datos de aquí, pues no tenemos, ¿ya? No tenemos valores por distrito. Tenemos las parcelas, la dirección, el bloque y el valor, ¿ya? Pero no tenemos este otro dato, ¿ya?
Pero si yo contara con otra tabla que sí lo tiene ya, podría enlazarme a esa tabla, ¿ya? Y construir finalmente el mapa. ¿Cómo me enlazo a esa tabla? Pues a través de una clave secundaria, ya en este caso bloque, bloque aquí y bloque acá, en esta otra tabla secundaria, ¿ya? Al enlazarme, pues esto se anexaría a otra tabla acá, ¿ya? Y ahí ya yo podría justamente, por ejemplo, producir un mapa con valores de distrito o vecindario, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos permite justamente realizar este modelo de datos relacionales, ¿cierto? Cuando hablamos de la simpleza y de la flexibilidad y de las características que lo han hecho tan popular, es eso, ¿ya? Puedo contar con muchas tablas y puedo enlazar estas tablas a través de campos clave, ¿vale? ¿Se entiende? ¿Se entiende esa característica, estimado? ¿Sí se entiende, profe? Ya, vale. A mí me surge una duda. Cuando se enlaza una tabla, después las dos tablas que se enlazaron pueden utilizarse como una sola, entonces. Hay enlaces que son temporales y hay otros enlaces que son permanentes, ¿ya? Pero sí, cuando usted hace una relación de las tablas, lo que se produce es justamente ese efecto, ¿ya? Puede, puede utilizar esa tabla que utilizó como si fuera una. Ya como le digo, hay relaciones que permiten que sean temporales. Ya luego que termina usted de hacer los procesos, esa relación se rompe y las tablas vuelven a ser elementos separados. Y hay otro tipo de relaciones que las hacen permanentes y las terminan uniendo, ¿vale? Pero en el momento en el cual usted está haciendo las operaciones es como si fueran una sola tabla. ¿Ya? Ok. Bien, entonces, como ya revisamos pues lo que es una base de datos, ¿cierto? Las ventajas que tiene y los distintos modelos, ¿cierto? De jerárquico, de red, el orientado a objetos y las relacionales. Y hemos explicado entonces que este modelo de datos relacionales es el que más se utiliza en los SIG, ¿ya? Por las capacidades que tiene de organizar los elementos en filas y en columnas y de relacionar varias tablas para enriquecer nuestra base de datos, en momento de que pensemos un poco en el tipo de interrelaciones que se pueden dar en las tablas, ¿ya? Cuando trabajemos con tablas o cuando trabajemos con base de datos relacionales en los SIG, nos vamos a encontrar con que estas van a ser las posibilidades que vamos a tener para trabajar con los datos, ¿ya? Es posible, ¿cierto?, que en el momento en que queramos relacionar dos tablas tengamos la relación 1 a 1, que es el que se ve en la pantalla. Un elemento de la tabla A se relaciona con un elemento de la tabla B, ¿vale? Esa relación nos puede pasar, como también nos pueden pasar todos los otros casos que están más abajo, ¿ya? Es probable también que a un elemento de la tabla A, ¿ya?, se relacione con varios elementos de la tabla B y eso se va a llamar, perdón, una relación de 1 a muchos, ¿ya? O nos puede pasar lo que eh, ocurre a continuación, que a muchos elementos de la tabla A ya le corresponda solamente un elemento de la tabla B y a esa relación se llama muchos a 1, ¿ya? Y lo que nos puede pasar también es que muchos elementos de la tabla A estén vinculados con muchos elementos, pues, de la tabla B. Y eso se llama entonces una relación de muchos es a muchos. Entonces, conceptualmente, eso que está en pantalla, pues nos va a pasar cuando trabajemos con varias tablas o con este modelo de datos relacionales en los SIG, ¿vale? Entonces, conceptualmente era como les mostraba anteriormente y acá les voy a mostrar entonces pues unos ejemplos más contextualizados, ¿ya? Entonces en el lado de la izquierda, ¿ya? Lo que estamos viendo entonces es una relación 1 a muchos, ¿ya? Donde
Donde en la tabla de los clientes, por ejemplo, acá tenemos un identificador, ¿ya? Y ese identificador permite relacionarme con otra tabla que se llama, por ejemplo, la tabla de compras o la tabla de órdenes, ¿vale? Entonces lo que va a pasar es que un usuario, pues, va a estar relacionado con muchos elementos en otra tabla. Entonces ahí tendríamos la relación 1 es a muchos, ¿vale? Y también podemos tener la relación muchos es a 1, ¿ya? Donde en estas tablas que están acá, por ejemplo, que son tablas para parcelas, ¿vale? Podemos tener que la parcela 384, 387 y 388, perdón, tienen la codificación MDR, y esta codificación MDR les permite vincularse con esta otra tabla que está acá, ¿vale? Y el MDR nos va a dar una descripción de que es una categoría de suelo de uso residencial medio, ¿vale? Entonces, varios elementos de esta tabla, el 384, el 387 y el 388 se relacionan con un elemento de esta tabla que les da la descripción. Acá tenemos 1 a muchos, muchos a 1. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, profe. Vale. 1 a muchos también, ¿vale? Lo mismo que si yo acá ya en el ámbito ya de los sistemas de información. Esta es una capa de puntos, es una capa shape, ¿vale? Este icono me indica que son puntos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera relacionar esta tabla que está aquí con esta otra tabla que está acá, ¿vale? Por ejemplo, podríamos hacer una relación entre todos ya los jugadores que pertenecen a este equipo, ¿vale? Y se relacionarían por el campo que se llama name, ¿vale? Entonces, este elemento que está aquí de esta tabla, con este nombre, pues se relaciona con estos dos jugadores que está acá, ¿ya? Entonces, 1 es a muchos, ¿vale? Lo mismo acá, ¿ok? 1 es a muchos. Cuando se hace esto, lo que me preguntó la persona anteriormente, cuando se hace esto, pues generalmente lo que se genera es una relación y esta relación es temporal, ¿ya? Si yo quiero que esta relación, ¿vale?, se mantenga en el tiempo, pues lo que tendría que hacer sería guardar esta tabla con un nuevo nombre, ¿vale? Es lo que antes se llamaba en los sistemas de información las tablas de tipo relate, ¿vale? ¿Vale? Pero describe entonces conceptualmente lo mismo que estamos hablando. Un elemento de aquí se relaciona con varios elementos de acá a partir de un campo en común, de un campo clave que se llama name, ¿vale? También tenemos las relaciones 1 a 1, que es la que vimos acá, ¿ya? En términos más genéricos, ¿ya? Una tabla que tiene el identificador de un estudiante, pues se relaciona con otra tabla, ¿ya?, que tiene información de contacto del estudiante a partir de su campo ID, ¿vale? Entonces, un estudiante, pues tiene solamente una información de contacto, ¿vale? Aquí está el ID del estudiante, que puede ser su root, y su root, entonces acá está en la tabla de contacto y está su dirección, su teléfono, qué sé yo, el nombre de sus padres, etcétera, ¿vale? Entonces acá tenemos la relación 1 a 1 en términos más genéricos. Y acá tenemos entonces la relación 1 a 1 en un contexto, perdón, de una tabla SIG, ¿ya? Donde esta es una tabla que almacena los atributos para los condados, ¿ya? Entonces, el condado con identificador 16033 se relaciona con esta otra tabla que es una tabla de población y también tiene el ID 16033 y esto me está indicando que la población ha tenido un incremento de un 3%, ¿vale? Entonces, esta es la relación 1 a 1 genérica y aquí ya estamos en un contexto de datos espaciales, ¿vale? ¿Se entiende? Relación 1 a 1. Sí. Vale. Bueno, lo mismo acá también, pues, ¿ya? Esta tabla que contiene las ciudades, ¿vale? Y un campo que se llama nombre, pues es capaz de relacionarse con esta otra tabla, una tabla en Excel, por ejemplo, ¿ya? Que tiene nombre y que tiene
un equipo de fútbol americano, en este caso, del ejemplo, ¿ya? Si yo las uno, voy a tener entonces al final una tabla con el nombre de la ciudad, ¿ya? Y también voy a tener entonces una tabla con el nombre de los equipos, ¿vale? Que va a ser justamente la tabla esta que está acá, que es la join table, ¿ok? Para una relación de tipo 1 es a 1. ¿Ya? Entonces nos conectamos esta tabla con esta otra tabla de acá a partir del campo name, esta con el campo city, y se genera entonces pues esa tabla que está acá. Y finalmente tenemos las interrelaciones que son pues muchos, es a muchos, ¿ya? Entonces tenemos por ejemplo acá, genéricamente de nuevo una tabla con un ID de un estudiante, ¿ya? Esa tabla pues se puede relacionar, ¿ya? Entonces con una tabla de matriculación, ¿vale? Podemos llamar como una tabla de matriculación, ¿vale? Aquí está el mismo ID del estudiante, ¿ya? Y esa tabla de matriculación pues se puede relacionar después con una tabla de clases, ¿ya? Con una tabla de cursos, por ejemplo, que pueda tener el estudiante, ¿ya? Entonces vamos a tener de muchos es a muchos. Y acá en el contexto también de datos espaciales tenemos una tabla de parcela, ¿ya? Con distintos registros y distintos atributos. Y si nos fijamos, por ejemplo, en el atributo que se llama pin y nos fijamos en este, en el 4, pues ese 4 se replica en esta otra tabla, ¿ya? ¿Vale? Que es una tabla que contiene otros datos, ¿ya? Y este 4 pues se va a replicar, se va a relacionar con este 4 de aquí, con este 4 de acá, que nos va a permitir entregar otra información como es el porcentaje, ¿ya? 75 y 25. Y además esta tabla tiene otro campo que se llama own, que es el que podríamos interpretar como el dueño ya de esta parcela, y que esa tabla, ¿cierto?, me permite relacionarme con esta otra tabla que está acá, ¿ya? A partir, por ejemplo, de este campo, que sería el 3, ¿ya? Y este campo 3, pues me estaría indicando entonces que el dueño de esta parcela sería la persona de nombre Sam, ¿vale? Entonces tenemos conexiones de muchos, es a muchos de acá, y nos permitiría entonces, pues, llegar finalmente a decir que esta zona, ¿cierto?, tiene dos parcelas distribuidas en un 75 y en un 25%, y el dueño de estas parcelas es esta persona de nombre Sam, ¿vale? Ahí tenemos entonces la relación de muchos es a muchos, aquí genéricamente y acá pues en el contexto de los sistemas de información, ¿ya? ¿Tenemos dudas de eso antes de pasar al otro punto? Clarito. Ya. Muy bien. Entonces, a ver cuántas diapositivas nos quedan. Yo creo que podríamos seguir hasta que terminemos. Ya no nos queda nada ya. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a otro tema. Ya vimos todo lo que era el asunto de las bases de datos, ¿cierto? Y dimos un poquito más de detalle de las bases de datos relacionales. Ahora vamos a hablar un poco de este tema que se llaman los gestores de las bases de datos, ¿ya? Y los gestores de las bases de datos, pues, es un elemento fundamental para que nosotros como usuarios hagamos un buen aprovechamiento de estas bases de datos. Estos gestores, ¿ya?, son un elemento intermedio entre los datos que están acá y los programas o los usuarios que van a hacer uso de estos datos, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, el gestor de la base de datos, pues, es un componente que permite unir al SIG, ¿ya?, con la base de datos en la cual se están almacenando nuestros datos espaciales y que nosotros vamos a trabajar. Ya esto que está acá, el sistema gestor de base de datos, y que en el QGIS se refleja en esta ventana, ustedes lo van a ver en la ayudantía.
Entonces, esto que está aquí es una pieza de software que es compleja, ¿ya? No es tan... Es un trabajo bastante complejo porque debe permitir, ¿cierto?, acceder a estos datos, ¿ya? Y debe permitir hacerlo a múltiples usuarios, pero también debe tener la capacidad de que debe hacer que los datos, el acceso a los datos sea transparente, debe proteger estos datos para, por ejemplo, evitar corrupciones, ¿ya? Debe permitir que accedan de forma simultánea a estos datos múltiples usuarios y debe permitir ya que esto sea controlado todo por un administrador, ¿vale? Entonces, estos sistemas gestores de base de datos entonces son programas ya que permiten entonces gestionar el acceso a esto a muchos usuarios y a varias aplicaciones, pero generalmente nosotros no lo vemos, ¿vale? Es algo que está ahí, que conceptualmente, o sea, perdón, que nosotros no lo apreciamos cuando estamos trabajando particularmente con los datos, pero es necesario entenderlo, ¿ya? Para que conceptualmente quede claro. Entonces, vamos a tener nuestra base de datos, que puede ser un archivo, pero entre ese archivo y el QGIS o el ArcGIS o cualquier otro programa, pues hay algo intermedio, perdón, que se llama sistema gestor de base de datos, ¿ya? Y que permite hacer todo esto. Y en el QGIS ustedes lo van a ver reflejado como una interfaz como la que está aquí en pantalla, ¿ya? ¿Ok? ¿Vale? Es necesario indicar eso. No vamos a, a detenernos acá, creo que solamente mencionar que este tema de las bases de datos ha tenido una evolución, ¿ya? Antiguamente, ¿cierto? Antes de que se generaran las bases de datos, todo se almacenaba en una estructura de archivos, ¿ya? Era un tema bastante simple, ¿ya? Y por su simpleza, pues también tenía muchas limitantes, y una de las principales limitantes era que todo se le encargaba al SIG, y en ese tiempo los SIG no eran tan sofisticados, entonces solamente pues tenían algunas funcionalidades, ¿ya? Eh, con, con el avance de la tecnología, entonces se generó luego ya una arquitectura que se llama Dual, ¿ya? Donde estos sistemas de gestores de base de datos hacían cargo de los datos temáticos y la componente espacial o geométrica era gestionado por el SIG, ¿vale? Ya, luego avanzó un poco el desarrollo y llegamos a la arquitectura en capas, que es la que tenemos hoy en día, ya que nos permite justamente hacer uso de estos datos relacionales en un SIG en el cual en la base de datos se incluye la información espacial, pero también se incluye la información temática. Esto es un poco lo que se utiliza hoy en día, y lo que viene a futuro, pues la gente habla de estas cosas que se llaman arquitecturas extensibles, ya que son básicamente modelos de base de datos que se pueden adaptar a los distintos tipos de datos a los cuales se trabajan. Ya son la última tendencia y van a permitir, según lo que dicen entonces, las personas que trabajan en este campo, que las bases de datos almacenen datos de distinto tipo, ya sea geométricos, temáticos, de texto, datos vectoriales, datos raster, datos 3D, etcétera, ¿vale? Es un poco lo que viene, pero nosotros, en el caso de los SIG, pues nos centramos en este tipo de base de datos que se llama arquitectura en capa, ¿ya? Pero es bueno mencionarlo para que sepan lo que había antes, lo que estamos usando ahora y lo que va a venir a futuro, ¿ya? Bueno, entonces, en cuanto a nuestras bases de datos espaciales, tenemos varias alternativas, ¿ya? Lo que le estoy mostrando acá, pues son alternativas de software libre. Si nosotros queremos organizar nuestros datos espaciales ya en un formato de base de datos, pues podemos optar por utilizar esta base de datos que se llama SQLite, ya que es una base de datos espacial, ya que es bastante ligera y que se puede instalar en un computador personal.
O por ejemplo, si ya trabajamos a futuro, no sé, en una organización mayor en la cual necesitamos generar grandes bases de datos espaciales que sean accedidas por muchos usuarios y muy voluminosas, pues tendremos que meternos con esta otra estructura que se llama PostGIS. O si trabajamos una base de datos espacial en un formato personal, por ejemplo, solo para nosotros y para distribuirlo entre algunos colegas, pues podemos utilizar este formato de base de datos espacial que se llama GeoPackage, ¿ya? ¿Vale? Y eso es un poco lo que vamos a hablar ya para terminar la clase. Quiero contarles acá de por qué debemos evitar el formato shapefile y empezar a cambiarnos de a poquito a este otro formato que se llama GeoPackage, que es un formato de base de datos espacial personal, este que está aquí, ¿ya? Entonces aquí hay una serie de argumentos de por qué nosotros deberíamos tratar de evitar trabajar con datos en shapefile y comenzar a pensar a trabajar nuestros datos en un esquema de base de datos personal o espacial como el GeoPackage, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué entonces deberíamos evitar un poquito esta forma de organizar nuestros datos en carpetas y en archivos de forma desorganizada? Bueno, ¿por qué? Bueno, como ustedes saben, o no sé si yo creo que ya se habrán dado cuenta, como están trabajando con estos datos, un archivo shape se compone de varios archivos, ¿ya? Estos varios archivos, el SIG los lee como si fuera un único archivo, pero hay varios, ¿ya? Y para que el SIG lo lea de manera adecuada requiere como mínimo 3 archivos. Un archivo que se llama .shp, que almacena la geometría de los objetos, el SHX que almacena el índice, ¿ya? Y el DBF que almacena los atributos, ¿vale? Entonces, la mínima cantidad de archivos que yo necesito en un shape son estos 3 de aquí, ¿vale? Si yo, por ejemplo, a alguien le paso solamente el shape y no le paso estos de acá, cuando lo quiera abrir, pues no lo va a poder abrir, ¿vale? Entonces, esa es una particularidad del formato y es una particularidad que es una desventaja porque cada vez que yo paso un archivo, bueno, tengo que pasar al menos estos 2 también, ¿vale? ¿Ok? Y hay otras personas que también, por ejemplo, si a la capa le quieren asignar una proyección, ¿ya? Un sistema de coordenadas, pues también tienen que tener un archivo que se llama PRJ, ¿vale? Y otros más que son, por ejemplo, este archivo de metadatas, ¿vale? Pero estos archivos que están acá, pues no forman parte entonces del, del formato original. Se pueden adicionar, pero son opcionales, ¿ya? Pero en un shapefile al menos debería tener estos 3 elementos para que se pudiera abrir bien en un SIG, ¿vale? Eso entonces nos genera una estructura como la que tenemos acá. Entonces, si yo quiero compartir eso, ya tengo que estar compartiendo todos estos archivos. Y si se me queda alguno, por ejemplo, el DBF o el SHX, la otra persona no lo va a poder abrir. ¿Ok? Entonces, eso es un problema. El otro problema que también tiene el formato shapefile, que es para datos vectoriales, es que no tiene un sistema de referencia de coordenadas, ¿cierto? Yo puedo generar un shapefile, pero este es un shape que va a venir sin un sistema de coordenadas definido. Entonces, si yo lo quiero hacer, pues tengo que hacerlo a través de este archivo que se llama PRJ, pero no es una parte estándar de la especificación, es un opcional, ¿ya? Los nombres de los atributos están limitados a 10 caracteres. Cuando ustedes trabajen en Shape y quieran poner un nombre de campo más largo, como por ejemplo, dirección de mi casa, ¿ya? Si le quieren poner al atributo nombre dirección de mi casa, pues se van a dar cuenta que los nombres de campo están limitados a 10 caracteres, ¿ya? Y tampoco permiten características especiales, ya como los tildes o como la ñ, ¿vale? Entonces, eso es, eso es la causa de que muchas veces cuando nosotros abrimos archivos shapefile y vemos su tabla de atributos, pues aparezcan caracteres raros, ¿ya? Porque no admite tildes y no admite ñes, ¿ya? ¿Ok?
solamente permite almacenar 255 atributos. Si usted tiene una base de datos en la cual quiere poner 256 atributos, pues ya no lo va a poder hacer, ¿vale? Los tipos de datos están limitados. Los tipos de datos que usted puede almacenar en un archivo shape son del tipo flotante, entero, de fecha y de texto, ¿ya? Y cada uno de estos puede almacenar como máximo 254 caracteres, ¿ya? Entonces, esa es otra limitación, ¿ya? Esto tiene que ver con la forma en la cual codifica los datos, y eso tiene relación justamente en cómo lo hacen los sistemas operativos, pero no nos vamos a meter con eso, ¿ya? El tamaño de un archivo shape está limitado a generalmente a 2 gigas. Si yo tengo un archivo shape muy grande, pues generalmente no va a ser capaz de almacenarlo, ni los programas van a ser capaces de leerlos, ¿vale? Esta es otra limitante también que es reconocida. Bueno, originalmente no tenían topología, pero ahora hay ciertas aplicaciones que permiten darle una suerte, perdón, de pseudo topología a los datos shape, ¿ya? Que permiten salvaguardar la calidad, pero originalmente estos datos no estaban pensados para trabajar con topología, son datos que trabajan en el formato que se llama spaghetti, ¿vale? Eso lo vimos en la clase pasada, en la clase de los datos vectoriales, ¿ya? Solamente puedo almacenar una geometría por archivo, ¿ya? Solamente o puedo almacenar datos de puntos o datos de líneas o datos de polígonos. No puedo almacenar geometrías mixtas en un archivo shape, ¿ya? Las estructuras, por ejemplo, que son más complicadas, son imposibles de almacenar, ¿ya? Por ejemplo, estructuras para un tipo de datos que se llaman, para un tipo de datos que se llaman tablas dinámicas, no los podemos almacenar en formato shape, solamente podemos almacenar un formato de tabla que se llama plana, que es un poco lo que hemos venido revisando en la clase, ¿ya? Y hoy en día, ya no lo hemos comentado en profundidad, pero también se está generando una gran cantidad de datos en formato 3D. Ya los datos, por ejemplo, que genera LIDAR, aéreo, terrestre o LIDAR portátil, ya, o los datos que generan los drones, por ejemplo, son datos que se pueden almacenar en un formato que se llama 3D. Y Shapefile pues tiene un soporte muy limitado para este tipo de datos, ¿ya? Entonces, esos son algunos de los argumentos de por qué deberíamos tratar de empezar a evitar este formato y cambiarnos justamente a este otro formato que está acá, ¿vale? Que es el GeoPackage, ¿vale? ¿Y por qué? Bueno, porque este formato GeoPackage es un formato compacto y abierto, ¿ya? Es un formato compacto porque los datos que se generan en el formato GeoPackage tiene una gran capacidad de compresión y los archivos que se generan pues son pequeños y es un formato abierto ya que se puede leer desde distintas aplicaciones. Ya les dije, o sea, si ustedes trabajan con QGIS va a poder abrir GeoPackage, si trabajan con ArcGIS va a poder abrir este GeoPackage, ¿ya? Dispone de índices espaciales, ¿ya? Esto les permite tener el manejo de una gran cantidad de índices sobre el millón, ¿ya? Y este tema de los índices, pues mejora entonces la velocidad de acceso a los datos y la visualización de los datos, ¿ya? El GeoPackage, cuando nosotros trabajemos con GeoPackage, se va a tratar de un solo un archivo con esta extensión. No van a haber múltiples archivos, solo uno. Entonces, si yo lo quiero transferir, pues tomo este archivo, lo copio o lo envío por correo y ya tengo todo, ¿vale? Podemos almacenar muchos tipos de geometrías en un mismo archivo. Podemos trabajar con archivos de puntos, líneas y polígonos, multipunto, multilínea o multipolígono, ¿ya? Y otros tipos de elementos que generalmente no utilizamos, pero que también se pueden hacer, ¿ya? Soporta el uso directo, ¿ya? O sea, no tenemos generalmente que transformar este formato para usarlo, sino que podemos accederlo
directamente, ya sin necesidad de estar haciendo conversiones o transformaciones, ¿ya? Puede almacenar entonces archivos de hasta 140 terabytes, ¿vale? O sea, ustedes podrían tener una base de datos gigantesca y el tamaño de esta podría ser 140 terabytes, que eso es gigante, ¿vale? Y además, los atributos de las geometrías pueden contener nombres muy largos. Ya les dije que el shapefile, por ejemplo, cuando ustedes quieran poner un nombre de campo más allá de 10 caracteres, no les va a dejar, ¿vale? Este formato sí que lo permite, ¿ya? Bueno, esto es GDAL, es una librería para trabajar con datos espaciales, pero es un poco la librería que utilizan todos los programas de SIG, pues soporta entidades GeoPackage, con eso ya está bien decirlo, que hay más de 100 programas que utilizan esta librería y por lo tanto pueden trabajar con este formato y pueden hacer ejecutar una serie de algoritmos sobre este formato, ¿ya? Casi todos los software SIG de referencia hoy en día pueden leer archivos GeoPackage, ArcGIS, QGIS pueden leer o escribir, ¿vale? Hay otros programas que también soportan este formato GeoPackage y están acá, no vamos a dar más descripción de eso. Entonces no vamos a tener problemas para compartir nuestros datos, por ejemplo, con otros colegas de trabajo o compañeros de trabajo que digan, oye, es que yo utilizo ArcGIS, bueno, no importa, es que yo utilizo QGIS, no importa, si lo va a poder leer igual, ¿ya? Y una cosa importante es que estos GeoPackage son particularmente útiles en el entorno de los dispositivos móviles, ¿ya? Generalmente este formato se creó para eso, ¿ya? Para transferir datos, por ejemplo, entre tablets, entre celular o entre dispositivos que trabajan en el campo, ¿ya? En el cual generalmente los accesos a los datos son restringidos y el ancho de banda tampoco es tanto, ¿ya? Y la idea era que se colectaran datos en el campo, ¿cierto? Y que luego se transfirieran fácilmente y esos datos fueran livianos, fueran compactos y se pudieran transferir, por ejemplo, del campo a una oficina sin una necesidad de ancho de banda tan grande, ¿vale? Y eso entonces ha llevado ahora pues a establecer pues ese formato como un formato bastante prometedor ya y que lo vamos a ver en nuestra ayudantía el día de hoy y que también pues vamos a pedir que el trabajo práctico 2 sea entonces también reflejado en este formato ya que tiene ventajas sobre el tradicional shapefile, ¿ya? Así que de lo que vimos hoy día, el tema de las bases de datos, ¿ya? Y particularmente de las bases de datos relacionales, que son el modelo que trabajamos en los SIG. ¿Hay alguna duda? ¿Aló? No, por acá no, profe. Ya. Bien, entonces tenemos a continuación nuestra ayudantía. Diana, ¿estás por ahí? Danco, Hola, profe. Hola, ¿qué tal? chicos. Hola. Bien, entonces, ok. Como les dije, yo creo que sería adecuado que revisáramos el texto para nuestro trabajo práctico 2, ¿ya? Yo no sé si quieren que lo hagamos ahora o nos demos un break de unos 10 minutos y lo hacemos después. ¿Qué me dicen? Para después dejar a los ayudantes ya con el tema de la ayudantía. Lo revisamos ahora rápidamente y después dejamos a la ayudantía. En el chat dicen break, porfa. Bueno, ya. Entonces, vamos a darnos 10 minutos y luego explicamos un poco el práctico 2 y dejamos a los ayudantes. ¿Listo? Vale, profe. Ya. Ok.